Aaron Fuchs es más que un empresario. Representa una gran etapa de oro en el puerto de Acapulco, pues con sus centros nocturnos como el Boccaccio o el Fantasy, se convirtió en un ícono de lo que fue la mejor etapa de Acapulco. En entrevista para Enlace Judío, Aaron nos habla de sus mejores y peores momentos, y sobre todo, de sus encuentros con grandes personalidades del mundo artístico, como Dustin Hoffman o Sylvester Stallone. Y es que muchas generaciones recuerdan la divertida vida nocturna que se vivía en Acapulco hace no más de 5 décadas. Y hoy, de la mano de Aaron Fuchs, vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir. Hola, señor Aaron Fuchs, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Hola, buenas tardes. Desde la bella Ciudad de México empieza esta entrevista. Ante todo, quiero agradecer muy sinceramente la oportunidad que nos está dando Enlace Judío de comunicarnos con ustedes. Espero sea una entrevista agradable y simpática para todos y muy interesante. Sin duda lo será, señor Aaron. Resulta que simplemente usted es un ícono en la historia de Acapulco, simplemente por ser el propietario, el dueño de negocios como el famoso Boccaccio, que muchos recuerdan. Primer pregunta, ¿cómo fue que llegó a Acapulco? ¿Cómo surgió la idea de crear negocios ahí? Muy bien, muy interesante la pregunta. La cosa empezó en el año de 1996, se oye lejos. Éramos un grupo de amigos, decidimos buscar un lugar donde las familias pasaran sus vacaciones reunidos. Encontramos un lugarcito llamado Motel Roberto con 6 bungalitos y entre todos nos juntamos a comprar el lugarcito. Yo en esa época me encontraba desempleado y sin trabajo y me enamoré de Acapulco y además del negocio turístico, que era el segundo industria nacional. La primera industria nacional en aquella época era Petróleos Mexicanos. La segunda industria era turismo. Vi el enorme potencial y vi que Acapulco era el lugar ideal para desarrollar toda la potencialidad turística que el país necesitaba. Compramos el Motel Roberto, que tenía 24 cuartitos, entre ellos 6 búngalos. Ahí nos aposentamos y así fue como empezamos a trabajar y a desarrollar nuestras ideas turísticas. ¿Y cómo surgió la idea de crear este negocio del Boccaccio? Todo fue una evolución. Ya estando en Acapulco, me di cuenta perfectamente de las carencias que teníamos turísticamente. El hotel se encontraba en un rumbo llamado Icacos. No había absolutamente nada en Icacos más que la base naval, donde ahora se encuentra el Hotel Hyatt y un mercadito muy humilde. Nos aposentamos en el motel, lo transformamos, construimos 12 cuartitos más y poco a poco fuimos desarrollando el lugar. Se llamó Hotel Tropicano. No le pusimos Tropicana porque había un cabaret de mala muerte que se llamaba Tropicana. Así es que copiamos el nombre y fue El Tropicano. Ya estando allí, nos dimos cuenta de que la discoteca, el Tequila Gogó, tenía mucho éxito, pero era insuficiente y la forma en que trataban al público. Entonces, pensando, nos hemos animado a pensar que quizás podríamos hacer nuestro grupo una discoteca. Nadie quiso meterse en eso porque el hotel estaba muy lejos de la civilización y quién sabía de esos negocios. Investigando, era muy difícil. Una ley federal de alcoholes que era imposible de conseguir. Desde tiempos de Ruiz Cortines no había habido una sola licencia. Los trámites, 14 licencias municipales para poder trabajar, muy difícil la época, pero la tenacidad de una juventud siempre es premiada. Visitamos lugares, atendimos gente,
preguntamos, nos informamos y fuimos desarrollando y logrando licencia por licencia quien construyera con experiencia. Y fue así como logramos llegar a Chilpancingo, donde un gran amigo mío, compañero del Colegio Militar Internado, que era jefe de salubridad, me dio la licencia turística con derecho de vender alcohol. Ya con esa licencia se abrieron casi todas las puertas y se inició la época del Boccaccio. ¿Por qué Boccaccio? Boccaccio era un libro famoso, el Decamerón del siglo XIV, italiano, florentino, picaresco, donde pensé, necesitamos hacer una decoración florentina con el motivo italiano clásico de aquella época, y fue así como desarrollamos la discoteca. La gente se reía, este cuate está loco, se nos criticaba mucho porque éramos absolutamente desconocidos en el mundo artístico, discotequero, restaurantero, en una palabra, don nadie, como nos decía la gente. Pero inauguramos la discoteca el 11 de diciembre del 69. Muy bien pensado, porque era un día antes del famoso weekend del 12 de diciembre. Era un jueves. 400 personas vinieron, los más renombrados del jet set nacional e internacional, gente que no tiene caso de nombrar, pero impresionante el éxito que tuvo esa noche. Al siguiente día era viernes 12 de diciembre, sábado, weekend, gran éxito. Y luego el final de año con diciembre y las posadas, todos felices. Pero el 2 de diciembre, el 2 de enero del otro año, ni una persona siquiera entraba a la discoteca. ¿Qué hacemos para atraer a la gente? Y empezó a promocionarse el negocio con panderetas que se nos ocurrió, con hacer fiestas, con crear una media hora de música especial llamada La Pachanga. Desarrollamos muchas cosas para que el público local viniera con nosotros, que el público acapulqueño, el turismo normal, no muy elitista que digamos, viniera con nosotros. Y fue así como se logró un ambiente muy democrático, muy agradable, donde todo el mundo era muy bien recibido, donde se agradecía a cada quien su presencia. Se creó una escuela entre mis meseros y capitanes de atender a la gente y recibirlos con una gran sonrisa y a veces a un abrazo. ¿A quién no le gusta ser bien recibido cuando llega a un lugar nuevo, cuando uno es un turista desconocido y a donde llegas te reciben con una sonrisa y bienvenido? Todos tenemos una timidez natural. Logramos convencer a la gente de que nuestro lugar era un lugar noble y decente y no se discriminaba absolutamente a nadie. En fin, desarrollamos muchas cosas. Estábamos en esa época cuando Acapulco empezaba ya a nacer, empezaban a llegar los vuelos charters que a mí se me ocurrieron. ¿Por qué? Porque era la única forma de poder traer a Acapulco turismo internacional no elitista. Aviones rentados de Canadá, de Quebec, de Toronto, de Estados Unidos, con un público no cautivo, al contrario, un público que jamás hubiera podido hacer un viaje internacional si no fuera con un avión rentado y el viaje con el hotel pagado, 7 días. Tuvo mucho éxito el primer vuelo cuando Mexicana de Aviación y Aeroméxico prohibieron esos vuelos, que porque les quitábamos la clientela que volaba de México a Acapulco. 8 meses batallamos arduamente para demostrar que esa clientela, que ese pasajero jamás hubiera venido a México si no hubiera sido por esos vuelos rentados. Lo conseguimos y por fin 8 meses después quedó reglamentado los vuelos con aviones rentados que luego se llamarían charters. Gracias a esa idea se desarrolló la siguiente.
¿por qué no darles hotel, comida, viaje, yate fiesta, no cover en las discotecas, promociones en los mejores restaurantes? Y así nació el VTP. Perdón por la modestia, pero fui la primera persona que se le ocurrió hacer un VTP, viaje todo pagado. Tuvo tanto éxito esas ideas que llegó el momento en que llegaron a aterrizar a Acapulco 3,000 personas semanales, a las cuales yo distribuía entre los mejores hoteles y los más modestos de acuerdo a las condiciones económicas del público. La paternidad de ambas cosas, pues sí me la adjudico y me siento muy orgulloso, y he sido premiado por muchos gobernadores, 2 gobernadores, 3 presidentes municipales, que me han dado títulos de ciudadano distinguido, de ciudadano honorable, las llaves de la ciudad. En fin, me siento muy orgulloso de mis logros turísticos. Y no es para menos, señor Fuchs, la verdad es que son muchos logros los que usted hizo en el camino, en el trayecto, y muchas personalidades pasaron por el Bocacho. ¿Hay alguna personalidad que recuerde de manera especial? Efectivamente, Acapulco empezó a desarrollarse a paso vertiginoso. Salieron los condominios Playa Sol, maravillosos. Las Brisas se llenaba desde diciembre hasta marzo, la época más divina del clima acapulqueño. El jet set venía a Acapulco y la gente en sus charters que habíamos traído lográbamos llenar a todos los hoteles más modestos. Así fue como cada viernes de cada semana se hacía una fiesta general, hasta que en febrero hacíamos una fiesta anual muy famosa, que la gente venía cada año. Las personalidades empezaron a soltarse, y en una fiesta muy memorable que hizo Sammy Davis en Acapulco, en la discoteca Bocacho nuestra, nos trajo mucho turismo, nos trajo mucha publicidad y a su vez a muchas personalidades. Pero fue la película Rambo, que se filmó en Acapulco, en la laguna de Pie de la Cuesta, que mucha gente lo ignora. La película Rambo se filmó en Pie de la Cuesta, y Sylvester Stallone venía casi diario a mi restaurante Fingers y luego con su grupo al Bocacho a descansar y a tomar la copa. Ahí fue donde empezó una gran amistad con él, que a su vez nos trajo otras personalidades artísticas. Tom Jones con su hijo Mark, que hasta algunas veces nos cantaba. Empezaron a llegar los artistas mexicanos, María Félix, Alberto Vázquez, Cantinflas, en fin, toreros, boxeadores, fotos de todas clases que aprovechábamos para el culto a la personalidad, que era muy importante en aquella época, pero era uno el que recibía a la gente. No era un lugar y el gerente, era el dueño, normalmente el que recibía a la gente con una sonrisa, y era un honor recibir a un personaje de esos. La gente venía a las discotecas, pues también a ver si algún personaje famoso estaba allí. Y no es ningún desconocido, no está desconocido que hubo una época que, así como Las Vegas era la capital del juego, Acapulco era la capital de la vida nocturna en las discotecas. Mucha gente hasta la fecha únicamente va a Acapulco por su vida nocturna y por sus discotecas. En aquella época, una gran cantidad de juventud solo hacía su viaje por las noches que se ofrecían en Acapulco. La amistad creada con estas personalidades duró años, y hasta la fecha todavía algunas amistades nos seguimos viendo y comunicando. Ha sido una gran satisfacción, muy grande en verdad, que ha compensado lo dificultoso que es tener un negocio en vida nocturna. Sin duda, tener, como bien lo dice usted, un negocio pues de la vida nocturna tiene efectos secundarios. ¿Cuáles fueron las implicaciones de que este sea un modo de vida, el tener un negocio en la vida nocturna? En efecto,
Tener un negocio de vida nocturna y en Acapulco, en aquella época era una temeridad. Entre los tabúes de nuestra colonia judía, pues estaba Acapulco, discoteca, bar, alcohol. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? El tabú era un tabú. Había que ser doctor o licenciado o arquitecto, ingeniero, cuando menos industrial o comerciante. Pero ¿cómo irse a Acapulco? Pues no. Abrimos una puerta a las nuevas generaciones para que puedan ser también negocios nosotros de farándula, de disco, de restaurantería, y creo que se ha diversificado mucho en la colonia en ese aspecto. Por otro lado, el grado de dificultad en un negocio de vida nocturna, los empleados también llevan una vida nocturna. Se abre a las 10 de la noche, se cierra a las 5 o 6 de la mañana. No es fácil llevar una vida nocturna, y mucho menos con el ruido que en esa época se tenía en las discotecas. No había control del ruido en las discotecas. Así era. Por otro lado, siempre había amenazas, riñas, borrachos. No fue nada fácil, pero todo se compensaba con la decencia en el trato. Mucha gente que de noche se enojaba con nosotros y nos amenazaba y se iba echando lumbre, al día siguiente venía a pedir disculpas porque nunca les faltábamos el respeto y siempre les dábamos su lugar. Por otro lado, las familias sufrían. Sin el apoyo de mi esposa Elena, que siempre me apoyó y siempre me acompañó esos 30 y tantos años, de mis 3 hijos, Rubén, Javier y Ricardo, que todas sus vacaciones, o la mayoría de sus vacaciones, se la pasaban en Acapulco conmigo en mi hotelito tropicano. En fin, hay que tener una vocación muy especial para tener vida nocturna. Yo, uno de mis consejos que les doy a la juventud judía y no judía es seguir su vocación. Si tú quieres ser cocinero, métete a una cocina, porque ahí viene el nombre. Igualmente mesero viene de mesa. Igualmente enfermero viene de enfermedad. O sea, que sigue tu vocación. Si no tienes vocación de servir, no te metas a ese tipo de negocios. Mi consejo, sigue tu vocación. La que sea, continúa con tu vocación. Actualmente mis 3 hijos han seguido pues cierta trayectoria influenciada por Acapulco y por mis negocios. Actualmente mi hijo mayor, que en su tiempo manejó la discoteca Fantasy muy exitosamente, maneja su restaurante en San Diego. Mi hijo Javier se convirtió en un disc jockey internacional, bueno, DJ como le llaman ahora, de mucha fama, y actualmente maneja su hotel en Tulum. Mi hijo Ricardo, graduado en restaurantería en la Universidad de Anáhuac, ahora desarrolla un restaurante en Washington. O sea, han seguido una secuencia, una influencia que les dejó Acapulco. Y ese es el mayor orgullo, señor Aaron Fuchs. Finalmente quiero hacerle esta pregunta. El Acapulco de hoy es muy distinto a cuando usted trabajaba ahí. ¿Será que los tiempos memorables de Acapulco se fueron para siempre? ¿O tal vez simplemente las cosas han cambiado, pero puede resurgir de un modo distinto? Yo veo ahora Acapulco muy diversificado en sus actividades y en sus atracciones. No es el mismo Acapulco de antes, pero Acapulco siempre logrará reanimar su vida nocturna y su vida turística. Acapulco es eterno, sus bellezas naturales, su clima es increíble, la temperatura del agua de sus playas es la mejor temperatura del agua en el mundo, la arena de sus playas. Vaya usted a Europa, son piedras las playas. En Acapulco es una caricia las playas. Por otro lado, el Acapulco de aquella época, bueno,
todos ayudamos a que fuera una época de oro. Me siento muy privilegiado de haber podido participar y ser integrante. ¿Cómo se puede decir? Y ayudar a que se convirtiera en la época de oro. Me pregunta mucha gente, oye Aarón, ¿tú crees que Acapulco vuelva a tener su época de oro? Y mi contestación es sí y no. No, para nosotros, porque nuestra época fue muy diferente, nuestra juventud ha pasado y vivimos otras circunstancias. Sí, porque para las nuevas generaciones, cada día que pasa, viven su época de oro. Cada temporada que pasa es su actual época de oro. Nunca deja de haber una época de oro para las nuevas generaciones. Nunca. Como corolario a esta entrevista, quisiera decir algo muy especial. Me ha traído mucha nostalgia y me ha hecho releer mi libro que escribí en 1900, quién sabe qué, hace muchos años. Y me recordó una canción de la inolvidable cantante Amparo Montes. Esa canción decía así: las horas que ya pasaron no volverán jamás. Gracias. Señor Aarón, seguramente usted tiene muchísimas experiencias que contar a lo largo de todos estos años. ¿Hay alguna experiencia, buena, mala, simplemente inolvidable, que recuerde de manera especial? Tenemos anécdotas muy sabrosas, muy simpáticas. Una ocasión llovía terriblemente. Alguien tocó la puerta, un chaparrito con guaraches, en blue jeans, todo chorreado, ni le dejaron entrar. En eso llegó Pepe Valle, que tenía su restaurante de Carlos San Pepes, y me dice, oye, afuera en la calle está Dustin Hoffman, no lo dejan entrar. Y ¿cómo es posible? Salimos corriendo a la calle, ahí está el pobre todo chorreado, con su humildad y su carácter tan modesto. Lo hicimos pasar, lo secamos, le pusimos una camiseta fresca de bocacho, y la pasó magníficamente bien. En eso llegó un arquitecto, Muñoz Castillo, que era hermano gemelo físicamente de Dustin Hoffman. Digo, ven acá, arquitecto. Digo, Dustin, te presento al arquitecto Muñoz. Dice, ay, caray, yo te conozco. El otro contesta, pues yo te conozco a ti también. Dice, bueno, pues es un gusto. Todos los días que me veo, parece que te veo a ti en el espejo. Cuando terminó esta conferencia, le dije a Dustin, ya no tomes más porque ya estás empezando a ver doble. Fue una cosa muy simpática. Y la otra fue con el segundo hombre de la luna, Buzz Aldrin. Llega con su hijo de 14 años, no dejan entrar a menores de edad. Me avisan, ahí está un señor Aldrin. Digo, ¿qué? El hombre que estuvo en la luna, salgo corriendo, ¿qué me importan las multas? Para adentro el señor Aldrin con su esposa y su hijo de 14 años, los senté en mi mesa, compartimos la copa, festejamos al hijo. ¿Se imaginan ustedes lo que se siente un dueño de un club, tener al segundo hombre en la luna en una mesa junto a uno? Algo increíble. Y la última anécdota que les quiero contar, voy a abusar. Había un paisano muy amigo mío que iba muy seguido a la discoteca Bocacho. Con su esposa Raquel lo invité a estar en mi mesa junto con mi esposa y yo. En eso llegó una clienta, era de un parecido enorme a Tom Jones. Y dice, señor, ¿me da usted su autógrafo o una foto? Dice, ¿por qué no? Dijo. Vino el fotógrafo, le sacó una foto, trajo la foto. Dice, ¿me da su autógrafo? Con mucho cariño, Avi Grabowski. Y se fue la muchacha. Y al rato llegó Tom Jones, lo senté en la mesa y luego le platicamos la historia. Todo un caballero. Se paró,
sacó a bailar a la dama, se sacó una foto con ella, le regaló la foto, se autografió y regresó. Eso era el Club Boccaccio, un ambiente sano, limpio, agradable. Muchas más, ya tendremos más anécdotas en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, señor Aarón. Muchísimas gracias por regalar a tantas y tantas generaciones noches inolvidables. Que Dios lo bendiga y gracias por todo. Hasta la próxima. Bueno, Nadia, me da mucho gusto la oportunidad de haber estado contigo, de poder platicar un poco con Enlace Judío y francamente me ha sido difícil concentrar en 10, 20 minutos, 30 y tantos años de experiencias, pero espero que algún día tendremos una entrevista anecdotaria de cientos de anécdotas interesantísimas de aquella época y de aquella gente. Muchas gracias